Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo comentario de una película de Akira Kurosawa. En esta ocasión voy a comentar la película Los canallas duermen en paz. Bueno, Los canallas duermen en paz es cine negro japonés en estado puro. Es una película filmada ya en los años 60, al igual que El infierno del odio, una película de Kurosawa que ya comenté el año pasado dentro de esta misma sección del canal, la sección de últimos visionados. Y bueno, con esta película, con este video comentario de la película Los canallas duermen en paz, pues ya cierro esta segunda tanda de videocomentarios pues, sobre películas de este cineasta que tanto me gusta, que es Akira Kurosawa. Los canallas duermen en paz. Bueno, Los canallas duermen en paz, como acabo de decir, es cine negro japonés en estado puro. No es la primera película de cine negro de Kurosawa que comento en esta segunda tanda de videocomentarios aquí en el canal. Ya ayer y anteayer comenté El ángel ebrio y El perro rabioso. Y bueno, como comenté en los videocomentarios de ambas películas, pues en El ángel ebrio y en El perro rabioso nos encontrábamos un Japón de posguerra, un Japón devastado por la guerra. Y aquí, en Los canallas duermen en paz, pues nos encontramos ya cómo estaba Japón después de esa milagrosa recuperación económica que tuvo en los años 50. Nos encontramos ya el Japón de los años 60. Y en esta película, Los canallas duermen en paz, Kurosawa lo que hace es hacer una crítica, una feroz crítica a lo que es el capitalismo salvaje. Es una película que habla sobre la corrupción, Y una película que, aunque en un principio parezca que apunte solo a eso, a hacernos reflexionar sobre la corrupción que corroe una sociedad, también es una película que va más allá. Y es una película también en la que hay un claro componente de venganza. Como suelo decir, cuando a una historia le metes venganza, la historia se vuelve más interesante. Una cosa que me gusta mucho del cine de Kurosawa en general es cómo este cineasta lograba hacernos reflexionar a través de sus películas sobre diferentes conceptos, diferentes cuestiones inherentes a la naturaleza del ser humano. Es decir, por ejemplo, en La fortaleza escondida, pues este cineasta, a través de dos personajes en concreto, nos hacía reflexionar sobre la codicia humana. En Trono de sangre nos hacía reflexionar sobre la ambición. En El perro rabioso, la cual comenté ayer, pues este cineasta nos hacía reflexionar sobre la pobreza y sobre las consecuencias pues, de las guerras que se libran entre seres humanos. Y aquí en esta película, pues ya digo, nos hace reflexionar sobre la corrupción que invade a un sistema capitalista en este caso, y también sobre la venganza y sobre el bien y el mal. Los canallas duermen en paz es una película que podríamos dividir en tres partes. Tenemos un preludio con el que comienza la película, que dura unos 20 minutos. Luego tenemos una segunda parte de metraje, en la que se va desarrollando la trama a fuego lento además. Y luego tenemos una parte final, la cual ocupa la última hora de metraje. La película dura unas 2 horas y media, que en esta última hora de metraje, bueno, pues la película como que gana en intensidad y los acontecimientos, vamos, se precipitan uno detrás de otro, y es cuando ya uno pues está totalmente absorbido por la trama. Bueno, para hacer este vídeo comentario bien y no dispersarme demasiado, he decidido pues ir comentando poco a poco cada una de estas tres partes en las que he dividido la película. Y para ello, bueno, para hacer este vídeo comentario, pues lo voy a hacer en base a estas notas que he ido tomando mientras revisaba la película por segunda vez esta misma semana. He rellenado esta página entera de cuaderno y también parte de esta hojita, ¿veis?
O sea, en base a estos escritos voy a hacer el vídeo comentario. Los canallas duermen en paz es una película, vaya de antemano, vamos, esto sírvase de antemano, es una película que yo no le recomiendo a cualquiera. Es una película que demanda bastante atención por parte del espectador. Es una película que sobra decir que no se la recomiendo a espectadores que tengan la concentración, la capacidad de concentración que tiene un niño pequeño. Es decir, no. O a espectadores que cada 2 por 3 se distraen, pues yo que sé, con el móvil, etc. Es una película que, ya digo, demanda de atención y de implicación por parte del espectador, y que al inicio, aunque el espectador esté bien atento, bien centrado en lo que está viendo, al principio puede resultar muy densa. Eso tenedlo muy en cuenta por si aún no lo habéis visto. Pero ya digo que a medida que se va desarrollando la película, uno ya va encajando piezas, la última hora uno ya está completamente atrapado, y es una película que además gana en los posteriores, en revisionados. Es una película que yo cada vez que la veo, cada vez que la vuelvo a ver, mejor dicho, la disfruto más que en el anterior visionado, la disfruto más. Y es una película en la que también es importante quedarse con los nombres de los personajes. Esto para mí supuso un gran esfuerzo porque, como ya sabéis muchos de vosotros, yo soy una persona a la que le cuesta quedarse con los nombres. Y de hecho, en este último visionado en el que iba tomando notas, apunté los nombres de los personajes principales y además los subrayé. Los subrayé para eso, para no olvidarme, porque es muy importante, ya digo, quedarse con los nombres de los personajes para disfrutarla bien. Bueno, Los canallas duermen en paz comienza con un preludio que ocupa los 20 primeros minutos de metraje. En ese preludio vemos cómo la acción dramática tiene lugar en una boda, en un salón de bodas concretamente. Esta película, al igual que otras tantas, al igual que muchas otras de Akira Kurosawa, está protagonizada por ese actor fetiche del director que era Toshiro Mifune. Y aquí le vemos interpretando a un hombre de negocios que es, vamos, un personaje único. ¿Recordáis lo que decía en el videocomentario del Ángel Ebrio? Que en aquella película Mifune interpretaba a un yakuza que era muy diferente por cómo se comportaba, por cómo actuaba, por su porte, a otros personajes que había interpretado este actor. Pues lo mismo puedo decir respecto al personaje al que en esta película interpreta Toshiro Mifune. Porque es un hombre de negocios elegante, muy... un hombre de etiqueta que sigue los convencionalismos japoneses, se comporta como... Tiene el típico comportamiento que cualquiera puede esperar del típico salarimán, reverencias, dirigirse a sus superiores con sumo respeto, eligiendo de forma, totalmente correcta las palabras que tiene que usar a la hora de referirse a un superior. Y esta es una película, esto lo digo ya de primeras, es una película que critica también bastante eso, esa cultura del trabajo que tienen los japoneses, esa forma que tienen de comportarse, de ceñirse tanto a las normas de etiqueta, a las reverencias, a hacer reverencias aunque no tengas delante tuya a tu superior, aunque estés hablando con él por teléfono. Es decir, en esta película vemos cómo hay personajes que hablan con sus superiores por teléfono y están haciendo reverencias, aunque el superior, pues evidentemente, al estar comunicándose con sus subalternos por teléfono, pues no les está viendo. Y es una película que critica esto bastante y donde este tipo de comportamientos dejan incluso mal cuerpo al final de la misma. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Como comentaba, la película comienza en una boda en la que vemos al personaje al cual interpreta Toshiro Mifune, llamado Nishi, casándose con la hija del vicedirector de la empresa para la que trabaja. Y es una escena en la que este preludio, que transcurre, como ya he dicho, en un salón de bodas, es un preludio en el que se nos van presentando a los personajes principales, que son Nishi, como ya he dicho, el personaje al que interpreta Toshiro Mifune. Me voy a referir de ahora en adelante a este personaje por su nombre, Nishi. La novia, que
que es la hija del vicedirector para el que trabaja, cuyo nombre es, lo tengo aquí apuntado, el vicepresidente de la empresa Iwabuchi se llama. Luego está los subalternos del vicepresidente de la empresa, que son Shirai, el jefe del departamento de contratos, y Moriyama, el administrador, que este personaje está interpretado por Takashi Shimura, otro rostro conocido en las películas de Kurosawa, el actor Takashi Shimura. Y bueno, es una boda en la que, a través de la prensa, que irrumpe ahí en el salón de bodas como buitres, todos cámaras en mano, intentando sacar información de lo que se pueda contar ahí, porque es que es una boda entre la hija del vicedirector de una importante empresa y de el secretario de este. Y es que lo que esos miembros de la prensa saben es que esa empresa se ha visto envuelta en escándalos. Escándalos que además tienen mucho que ver no solo con el mundo empresarial, sino también con el mundo de la política. Como decía antes, en esta película Los canallas duermen en paz, Kurosawa hace una buena crítica al sistema capitalista, al capitalismo salvaje, mejor dicho, al capitalismo salvaje. Y en este preludio termina en el momento en el que... Bueno, este preludio además es curioso porque vemos a personajes todos muy elegantes, todos rigiéndose por las normas de etiqueta, por ese lenguaje que caracteriza a la alta sociedad y tal, pero luego veremos a lo largo de la película que la mayoría de los ahí presentes, la mayoría de los presentes en esa boda, en ese salón de bodas, son gente corrupta y corrompida, y los únicos que no están corruptos son el hijo del vicedirector de la empresa, que es el que tiene unos modales más pueriles, por describirlos de algún modo, y la hija del vicedirector con la que se casa Nishi, que es simplemente una chica totalmente inocente que lo único que quiere pues es una vida tranquila, después de haber sufrido cuando era pequeña un accidente en bici con su hermano que la dejó coja. Y a causa de este accidente, pues el hermano la sobreprotege y es lo que más quiere. Tiene el hermano como que vive arrepentido y ya le dice a Nishi, durante esa boda, que si no la cuida bien, le matará. Y todos los allí presentes además reaccionan a ese comentario como si fuera algo gracioso, cuando en realidad saben que es algo fuera de lugar. Pero ya digo, los allí presentes están más podridos que cualquier otra persona, y han llegado lejos en la sociedad a base de desfalcos, robos de dinero público, de los contribuyentes, y muchas más cosas, como se irán viendo a lo largo de la película. Y es que después de este preludio, después de estos 20 primeros minutos de metraje, vemos una serie de escenas en las que aparecen en pantalla titulares de periódicos en los que están escritos en dichos titulares escándalos que atañen a la empresa a la que pertenecen pues todos los que estaban presentes en esa boda. Una empresa, una constructora. Bueno, es escándalo tras escándalo, titular tras titular mostrando escándalos, una auténtica barbaridad. Y digamos que en una de esas... En medio de todos esos escándalos, vemos como uno de estos personajes implicados en esos escándalos, uno de los subalternos del vicedirector Iwabuchi, se dirige a un volcán. Ese personaje, a través de esa escena, se nos deja claro que está viviendo un auténtico infierno y que decide arrojarse a las llamas del volcán, a la lava del volcán. Pero antes de suicidarse, aparece en escena Nishi. Surge ahí de entre las sombras, de entre los humos que emanan de la boca del volcán, y le dice que no se suicide, que le ayude a vengarse de aquellos que le han llevado a esa situación, de aquellos que le han usado para enriquecerse y para escalar puestos en la empresa. Y claro, es ahí cuando ya nos damos cuenta de que Nishi, por algún extraño motivo, quiere vengarse
quiere ajusticiar al vicedirector para el que trabaja, al vicedirector de la empresa. No olvidemos que Nishi es el secretario del vicedirector. Y es ahí cuando empieza lo que es la trama principal de la película, cómo Nishi comienza recurriendo a diversas tácticas, comienza a poner a los subalternos del vicedirector, a los dos principales subalternos que ya mencioné antes, a Shirai primero y luego a Moriyama, entre la espada y la pared. Primero lo que hace es hacer creer a Shirai y a sus superiores que este hombre que se iba a suicidar ha muerto, pero en realidad el fantasma de este les persigue. Y hay una escena buenísima, y es cuando Nishi, para hacer que el hombre que se iba a suicidar, llamado Wasada, creo que lo he dicho bien, Buada, para que este se una a él definitivamente y deje de lado esa actitud tan de siervo, tan de seguir debiéndoles algo a pesar de que le hayan utilizado, pues lo que hace es llevarle a su propio funeral. Y desde la distancia, desde dentro de un coche, le obliga a ver pues cómo estos personajes acuden a su funeral, y al mismo tiempo le hace escuchar una grabación que hizo de sus superiores a escondidas, usando una grabadora a escondidas debajo de una mesa, en un club de alterna al que suelen acudir. Pues estos como que se sienten aliviados de que Wada se haya suicidado. Y Wada, claro, no puede ante tanta hipocresía. El ver cómo esos superiores suyos acuden a su funeral, cómo fingen pena ante su mujer y su hija, y cómo luego por otro lado estaban riéndose, frivolizando su muerte, porque les beneficia que este personaje se haya muerto, pero en realidad, ya digo, sigue vivo gracias a Nishi, que le salvó de eso, de suicidarse, de arrojarse a la lava del volcán. Y a partir de ahí, pues Nishi lo que hace es presionar, intentar volver locos a esos tres personajes contra los que quiere vengarse. Lo que hace primero es, por ejemplo, cuando Shirai, el jefe del departamento de contratos, vuelve a su casa, lo que hace es él sabe que Shirai, cuando vuelve a casa, atraviesa un callejón oscuro. ¿Y qué es lo que hace? Como Shirai piensa que Wada está muerto, le dice a Wada, tú quédate en ese callejón oscuro y lo iluminaré con las luces del coche pasando por ahí, por ese callejón, justo en el momento en el que pasa Shirai, para que te vea. Para que te vea además momentáneamente, justo cuando yo paso con el coche por ahí. Y así se piense que tu fantasma le está persiguiendo, que se sienta, pues, paranoico. Y lo consigue. Y claro, nosotros estamos viendo la película y durante esta parte de metraje que tiene lugar entre pasados los primeros 20 minutos de metraje y la primera hora y media de película, nosotros estamos viendo por qué, estamos deduciendo poco a poco por qué Nishi se quiere vengar del vicedirector para el que trabaja. Y es porque hace 5 años el vicedirector, bueno, los subalternos del vicedirector, mejor dicho, aunque el culpable principal fue el vicedirector por dar la orden, hizo que su padre se tirara desde el 7º piso de un edificio, de la sede de la empresa. Y Nishi, pues efectivamente lo que quiere es vengar la muerte de su padre. Un padre al cual mientras vivía no quiso mucho. De hecho, le tuvo, digamos que él es el hijo bastardo que tuvo con la mujer que realmente quería, pero claro, por cuestiones sociales, el padre de Nishi tuvo que casarse con una mujer más rica que su madre, vamos. Espero haberlo explicado bien, vamos, soy muy malo explicando la historia de una película, pero bueno, espero estar haciéndolo bien, y bueno. Y el caso es eso, que Nishi quiere vengar, lo importante es eso, que Nishi lo que quiere es vengar la muerte de su padre. Quiere vengar la muerte de su padre.
Y esta es una película realmente interesante por eso, porque pasa de ser una película que habla sobre la corrupción a ser una película que ya no solo habla sobre la corrupción y que critica el capitalismo salvaje, sino también una película que nos hace reflexionar sobre la venganza. Y está muy bien llevada esta película, y la última hora es algo impresionante, porque es una película que nos hace reflexionar sobre esto, sobre el bien y el mal, porque claro, como dice el propio personaje el propio personaje de Nishi, él no puede perdonarles por la muerte de su padre, pero tampoco se siente capaz de odiarles lo suficiente como para llevar a cabo su venganza. Y es que los sentimientos, el hecho de que sea una buena persona, le entorpecen. ¿Y cuál es la principal causa por la que dice esto? Porque se está enamorando de verdad de la mujer con la que se casó para estar cerca del vicedirector. Y ese es el principal escollo de este personaje a la hora de consumar su venganza. Y es una película muy interesante porque, ya digo, la última hora, después de que conozcamos el motivo por el cual Nishi quiere vengarse, la última hora, ya digo, el espectador ya se siente atrapado por la trama. Y es una película durante la última hora donde ya vemos, nos sentimos ya al 100%, como que nos sentimos ya del todo como que estamos ante una película de Kurosawa. Es decir, los acontecimientos ganan en ritmo e intensidad. Vemos a Toshiro Mifune actuando, dando lo mejor de sí. La música se amolda perfectamente a lo que vemos. De hecho, el personaje de Toshiro Mifune en esta película, a lo largo del film, tiene tendencia a silbar, cuando las cosas van bien, una cancioncilla bastante pegadiza. No la voy a silbar porque no se me da muy bien silbar, pero vamos, es una cancioncilla bastante pegadiza que, al igual que la película, al igual que el final de la película, no olvidaréis fácilmente. Y ya digo, también el hecho de que tengamos durante la última hora de metraje bien presente, el hecho de que tengamos bien presente que estamos ante una película de Kurosawa, es el clima, la presencia del clima, cómo el clima se amolda perfectamente al tono de lo que estamos viendo en pantalla, al tono de los acontecimientos, al tono de lo que se nos está narrando. Y la película es curioso porque, sin ánimo de hacer spoilers, de hecho lo voy a comentar de tal modo, como suelo hacer en mis reseñas manga, de tal modo que tanto los que no habéis visto la película como los que sí entendáis lo que quiero decir. Es una película que, bueno, no voy a entrar en detalles, pero si no habéis visto la película, yo os aconsejo que no sigáis viendo que no sigáis viendo o escuchando este video comentario. Y es que voy a hablar sobre el final, ¿vale? Voy a hablar sobre el final y puede que me vaya de la lengua, puede que me venga arriba y me vaya de la lengua. Y es que es una película que no acaba bien, Parece que va a acabar bien, parece que va a acabar haciéndose justicia. Pero recordemos el título de la película, Los canallas duermen en paz. Con ese título, esta película no puede acabar bien. El título ya nos lo está diciendo desde el principio. Pero aún así el espectador tiene esperanza de que acaba bien, pero no. Y el final de la película es, ya digo, demoledor. Demoledor y una clara crítica a los formalismos japoneses, a esa cultura del trabajo, a cómo esos trabajadores sirven a sus superiores como si fueran señores feudales del Japón medieval. Y es que es increíble la escena final. La escena final, ya digo, a mí me dejó destrozado. Me dejó totalmente destrozado. Y es que, aunque aquí ya voy a hacer spoiler, espero que no os estéis saltando el vídeo. Spoiler. La escena final es durísima. Y es que esta no es una película de Kurosawa con un final feliz como La fortaleza escondida, ni con un final agridulce como el que teníamos en El ángel ebrio o en El perro rabioso. Aquí tenemos un final durísimo, un final
que nos deja devastados. Y es que, aunque Nishi hubiera podido llevar a cabo su venganza, aunque hubiera hecho que el vicedirector acabara en la cárcel, por todos los escándalos en los que se vio implicado, por la muerte de su padre, sin ir más lejos, por la muerte del padre de Nishi, eso no habría servido de nada, porque es que en la última escena, en la escena con la que se cierra la película, vemos al vicedirector Iwabuchi, le vemos hablando con un superior que le interroga sobre Nishi, y vemos al vicedirector haciendo reverencias constantes a ese superior con el que habla que está al otro lado de la línea, y la película termina con una profunda reverencia de este personaje a su superior. Y entonces aparecen los créditos. Y es ahí cuando el título de la película aparece en pantalla. Los canallas duermen en paz. Es decir, aunque Nishi hubiera llevado a prisión al vicedirector Iwabuchi, de quien se quería vengar, no habría servido de nada, porque el vicedirector era simplemente una marioneta más de los poderosos. De esos poderosos a los que no vemos y que nos controlan. Es una película muy dura, con un final que deja pozo, y que muchos espectadores pueden decir, joder, qué final más demoledor. Pero es que, a través de esta película, Kurosawa nos deja claro que una sociedad mejor no está en manos de un personaje de ficción, como el personaje al cual interpreta Toshiro Mifune en esta película. Y que las películas no tienen por qué tener siempre un final bonito o agridulce, como otras películas de este director, de Kurosawa. Nos deja claro que, del mismo modo que en la vida real a veces el bien triunfa sobre el mal, en muchas ocasiones, por desgracia, quizás esto es la norma, el mal triunfa sobre el bien. ¿Y qué es lo importante para que esto no continúe sucediendo? Que el espectador, que la sociedad despierte. Que la sociedad despierte, que a través de obras audiovisuales como esta, como Los canallas duermen en paz, el espectador despierte, reflexione, que después de reflexionar despierte, para que así los canallas dejen de dormir en paz. Ese es el mensaje que a mí me transmitió esta película. Ese es el mensaje que esta película me transmitió, con ese final tan duro que tiene, con ese final que en un primer momento, durante días, pues me dejó pensativo, me dejó en plan, madre mía, qué final más duro, qué me habrá querido transmitir Kurosawa a través de este final. Y después de reflexionar mucho, después de varios visionados, porque es una película a la que me gusta volver a ver de vez en cuando, pues ese es un mensaje que se refuerza en mi mente. Ya digo, es una película increíble, una película bastante densa, no os voy a engañar, sobre todo al principio, y que requiere bastante implicación por parte del espectador. Es una película que, ya digo, para empezar con Kurosawa no la recomiendo, no la recomiendo, pero vamos, que es una película excelente, una película más que notable de este gran realizador que era Akira Kurosawa. Y bueno, ya que digo esto de que no es una película por la que recomiende comenzar y tal, os adelanto que que mañana voy a publicar aquí en el canal un vídeo, que es un vídeo que quizás muchos ya estabais esperando, en el que voy a hablar, pues eso, de por dónde empezar, por dónde recomiendo comenzar a ver la filmografía de Akira Kurosawa. Además, os voy a ofrecer varias opciones, no solo una. Es algo parecido a lo que hice en aquel vídeo en el que hablaba de por dónde empezar a leer a Osamu Tezuka. Algo parecido, porque no lo voy a hacer con guión, lo voy a hacer en este formato, más o menos improvisado y tal, con mi esquemita, mi chuletilla aquí a mano, para no irme por las ramas. Y eso, espero que sea un vídeo que, al igual que estos videocomentarios, pues os anime a introduciros, si no lo habéis hecho ya, perdón, que a veces me trabo, en la gran filmografía, en la excelente filmografía de este
realizador, de este gran director que era Akira Kurosawa, que como suelo comentar, para mí es al cine lo que Osamu Tezuka al cómic. Así que nada, gente, Los canallas duermen en paz. Demoledor título para una película que ya digo, que deja al espectador totalmente demolido y que al mismo tiempo tiene un final que ya digo, que deja pozo en el espectador y que le hace reflexionar para que despierte y que de ese modo los canallas dejen de dormir en paz. Hasta entonces, recuerda el título de esta película. Los canallas duermen en paz. Así que nada, gente, espero que este video comentario os haya resultado entretenido, interesante y, por supuesto, que hayáis disfrutado de mi compañía. Nos vemos mañana en la guía de visionado de Akira Kurosawa. Hasta entonces, hasta mañana, un saludo y que os vaya muy bien.